trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Estoy seguro que también en ti. Entonces podemos ver que aquí nosotros podemos heredarle algo bueno a nuestros hijos o le podemos heredar algo malo. Porque aquí podemos ver un claro ejemplo que la abuela Loida le heredó algo bueno, porque le dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Estoy seguro que también en ti. Entonces Timoteo traía una bendición, porque su abuela había tenido una fe. Entonces su abuela había perseverado en Dios, su madre también tenía una fe. Entonces él fue de bendición. Entonces aquí le dice, primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, estoy seguro que también en ti. Entonces ellas le dieron una herencia buena, una herencia de Dios, que él iba a traer, él traía ese amor por Dios, esa fe por Dios. Vamos a leer también Salmo 58, del 2 al 5. Antes en el corazón maquinas iniquidades, hacéis pasar violencia de vuestras manos en la tierra. Se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron, hablando mentira desde que nacieron. Veneno tienen como veneno de serpiente, son como el aspid, sordo que cierra su oído, que no oye la voz de los que le encantan, por más hábil que el encantador sea. Entonces podemos ver que cuando habla aquí, en este salmo habla de violencia en la tierra. Reflexionemos la sangre derramada por nuestros antepasados, porque nosotros no sabemos lo que nuestros antepasados hicieron. Entonces ellos derramaron sangre, entonces ellos hicieron cosas que no son correctas, que son raíces de iniquidad, y esas raíces muchas veces nos vienen persiguiendo, porque muchas veces nosotros como hijos o nietos venimos a practicar brujería. A veces tenemos pecados sexuales, que tenemos, podemos decir, ¿cómo se dice? Lujuria. Entonces muchas veces se preguntan por qué es tan lujurioso si el papá no es lujurioso, pero quién sabe el bisabuelo, el tatarabuelo, ya su generación cómo fue, porque a veces muchas veces nos preguntamos por qué es así, no, si el papá es así o la mamá es así, y él por qué es así, él es lujurioso o tiene estos vicios, o por qué practica brujería, si yo nunca he practicado brujería, nunca he hecho nada malo, nunca he hecho ritos satánicos, nunca he hecho esto otro, pero preguntémonos a nuestros antepasados qué han hecho. Entonces eso trae raíces de iniquidad a nuestra vida. Eso viene arraigando y eso viene arrastrándose. Entonces viene a llegar a nosotros, a nuestros hijos, a nuestros nietos, si nosotros no quebrantamos eso. La frase desde la matriz, desde que nacieras, nos hace pensar en aquellas cosas que traemos desde antes de nacer y que no sabemos. Porque como podemos ver aquí que dice, antes en el corazón maquinas iniquidades, hacéis pasar la violencia de vuestras manos en la tierra. Se apartaron los impíos, desde la matriz se descarriaron, hablando mentira. Imagínense cómo nosotros nos preguntamos cómo un bebé en el estómago va a hacer eso, que cómo va a traer pecado, que cómo. Sí, ¿por qué? Por medio de nosotros, por las cosas que hemos hecho, entra iniquidad allí, en esa vida. Entonces, desde la matriz venimos arraigando maldad, venimos arraigando la iniquidad, el pecado, por las cosas que nosotros como padres o las cosas que nuestros antepasados han hecho. Veneno, dice, tienen como veneno de serpiente, nos lleva a pensar en iniquidad escondida, pero luego sale como el veneno de la serpiente para dar a luz muerte. Entonces muchas veces nos preguntamos por qué esta persona hizo esto. Pues a veces se dan casos en ciertas cosas que uno se admira y dice, pero nunca pensamos que esta persona llegara a hacer esto y por qué ha hecho esto. Podemos poner un ejemplo, que alguien viole a un niño, a una niña. Entonces a veces nos preguntamos, pero ¿por qué hizo esto? Nosotros no pensábamos, porque no se miraban indicios de eso.
pero llega en un punto, como dice, que ese veneno sale, es algo que está escondido ahí, pero eso sale a la luz y viene a darlo a demostrar y ya viene a hacerlo hecho. ¿Por qué? Porque son raíces de iniquidad, porque a veces se dan casos que si la madre ha sido violada, la hija es violada, la nieta es violada. Entonces son raíces de iniquidad, son maldiciones que van de generación en generación. Entonces son cosas que muchas veces nos preguntamos ¿por qué? ¿Por qué? Pero son cosas que nuestros antepasados han hecho y que en la generación venidera se están dando a la luz. Son como la serpiente que no oye la voz del encantador. Nos habla de iniquidad, puede cerrar los oídos para no oír la voz de Dios. Porque recordemos que iniquidad es inclinación al pecado con terquedad. La persona no oye o cierra sus oídos para no oír. Entonces podemos ver que nosotros al tener iniquidad en nuestra vida, cerramos nuestros oídos y no oímos la voz de Dios. Porque Dios nos habla. Pero al tener iniquidad en nuestro corazón y no querer soltar esa iniquidad, nuestros oídos están cerrados. Y muchas veces no queremos soltar esa iniquidad. Decimos, hay cosas que no queremos soltar y hay cosas que de veras nosotros las podemos ver como que no son iniquidad, pero sí son iniquidad. Y Dios aborrece la iniquidad. A Dios no le gusta la iniquidad porque si nosotros tenemos un encuentro con Dios, tenemos que arrancar esa iniquidad de nuestra vida. Y también tenemos que pedir perdón por las iniquidades de nuestros antepasados, porque yo cómo voy a querer que las iniquidades de mis antepasados vengan y se posen sobre mi hijo. En ningún momento. Yo no voy a querer que mi hijo sufra las consecuencias por los pecados que yo o mis antepasados han hecho. Ahora, ¿cómo derrotar la iniquidad? Vamos a leer Salmo 32, 5. Y dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Entonces podemos ver aquí que confesar y pedir perdón, rechazar y declarar bendición sobre nuestras cosas, hay poder en nuestras palabras. Entonces como aquí dice el Salmo, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Entonces nosotros no tenemos que encubrir nuestros pecados ni encubrir nuestra iniquidad, sino que nosotros tenemos que llegar a los pies de Cristo y confesar nuestras iniquidades. Si hay algunas, hermanos, de lo que nosotros no nos recordamos, pedirle a Dios que nos las recuerde, porque hay ciertas cosas que nosotros no nos recordamos, porque es como cosas que ahora que yo estoy acá, pues hay cositas que yo hice, que a veces iba a la escuela y había alguien vendiendo dulces y yo iba y robaba dulces. No, y de veras, y uno lo ve como algo tonto, pequeño, sí, pero a la larga es una iniquidad, es una maldad, sí, porque a la larga mi hijo puede ser ladrón y yo después me voy a preguntar, ¿y mi hijo por qué es ladrón? Si yo nunca le enseñé a ser ladrón. ¿Pero por qué? Porque yo hice ciertas cosas que le van a ir arraigando a la generación de él. Entonces yo tengo que pedirle perdón a Dios y tenemos que preguntarle a Dios ciertas cosas que nos las recuerde, porque hay cosas que nosotros hemos hecho que tal vez nos acordamos, pero si nosotros le pedimos a Dios que nos las revele, Él las revela, porque Él quiere que nosotros estemos limpios de iniquidad, para que Él pueda usarnos de gran manera, porque Dios quiere usarnos, pero tiene que arrancar ciertas cosas de nuestra vida, que a veces nos da vergüenza confesarlo, pero ante los pies de Él, nosotros tenemos que confesárselas a Él, porque Él es nuestro Padre, Él es nuestro amigo. Él es el dador de la vida. Él perdona nuestros pecados. Él no es como usted, no es como yo, que lo va a juzgar. Él no. Él está para perdonarnos, pero tenemos que confesar nuestros pecados y nuestras iniquidades. No tenemos que esconderlas, sino que tenemos que sacarlas a la luz y reconocer que estamos en pecado, porque muchas veces no queremos reconocer esas iniquidades. Decimos, no, eso fue en el pasado, pero no, son cosas que están en tu corazón. Entonces, tenemos que pedir perdón por pecados familiares, sexuales, perversión, inmoralidad, divorcio, masturbación, incesto, homosexualidad, pornografía, malos hábitos, alcoholismo, cigarro, droga, por divinidades como tendencia a gastar el dinero excesivamente, egoísmo, maltrato, desprecio, ocultismo, religiosidad, control de la gente. Algunas veces es difícil de reconocer pecados familiares, odio a los padres o familiares, enojo, maldicencia, quejas continuas, chisme,
murmuración, altanería, brujería, espiritismo, ocultismo, satanismo. Controlar sobre las personas, amargura, lascivia, gritería, racismo, celos, egoísmo, hablar mal de los demás y maldecir las cosas. Entonces, todas estas cosas son pecados de iniquidad y hay muchas cosas más que son iniquidad. Entonces nosotros tenemos que confesar y pedir perdón, porque muchas veces todos estos pecados vienen a arraigarse en nuestros hijos, porque muchas veces se han dado casos, pues cosas que se escuchan cosas que de veras son tremendas, porque es como allá donde yo vivía, se escuchaba, pues hay quien que practica el bestialismo. Yo no sé si usted sabe qué es el bestialismo, que se acuestan con animales. Entonces es un gran pecado hacer eso. Y ahora vienen sus hijos y hacen lo mismo. Sofilia. Tiene varios nombres. Entonces, imagínense, hay pecados sexuales también, que el papá o la mamá ha tenido, pues, lujuria, espíritu de lujuria, y vienen los hijos, pues, y tienen lo mismo. ¿Por qué? Porque son pecados, son herencia o vicio. Hay muchas veces que el papá tiene vicio, o sus antepasados tuvieron vicios, sus antepasados practicaron brujería, y ahí andan ellos queriendo buscar brujería después, queriendo hacer cosas. Entonces, si nosotros hemos practicado todo esto, pidámosle perdón a nuestro Señor Jesucristo. Digámosle: Padre, perdona mis iniquidades, quebranta, destruye el poder de la iniquidad que esté en mí, el poder de la iniquidad que se ha arraigado en mí. Padre, si hay iniquidad que yo he hecho que ni me recuerdo, recuérdamela, porque yo quiero estar limpio ante ti. No quiero que estas iniquidades se arraiguen en mis hijos, en mi generación, ni en la generación de mis hijos. Hasta aquí llegan. A mí me gustó algo que la Vero dijo un día, que ella estuvo enferma y ella oró, y dice que ella dijo: hasta aquí llega. Yo quebranto, yo destruyo esto no pasa a mi generación. Entonces, y a mí me gustó eso que dijo, porque ella está quebrantando, ella está destruyendo esa enfermedad, que son enfermedades de iniquidad, porque ella no quiere que sus hijos. Sí, ella tuvo cáncer en la garganta, y ella un día platicando me dice: yo oré, que yo quebranto eso, que yo destruyo, hasta aquí llega. Entonces nosotros, para cortar esas maldiciones de iniquidad, nosotros tenemos que pedirle perdón a nuestro Señor Jesucristo, ir ante los pies de Él y confesar tantas cosas que hemos hecho que a Dios no le agradan, porque a Dios le agrada que nosotros vengamos ante los pies de Él y confesemos, porque si no confesamos nuestros pecados, Dios sabe todo, porque Dios todo lo ve. Nosotros nos podemos esconder del hermano, de la hermana, pero de Dios no nos podemos esconder, porque Dios mira todo. El ojo de Dios está puesto sobre sus hijos. Amén. Entonces Dios nos ve todo lo que nosotros hacemos, pero muchas veces nosotros le tenemos más miedo a la persona que a Dios, como que si Dios fuera payaso, digamos, como que Dios no fuera importante. Le tenemos más miedo a que la hermana me mire, a que la hermana se dé cuenta, cuando tenemos que tener verdaderamente temores a Dios, porque Él sabe todo. Dice que antes de que nosotros saque una palabra de nuestra boca, Él te sabe lo que vamos a decir. Pues Él desde antes, dice que de la fundación de la tierra Él ya nos conocía. Pero Él necesita que nosotros confesemos nuestros pecados para que verdaderamente nosotros podamos ser liberados y que estas cosas no pasen a nuestros hijos. Entonces, hermanos, los invito, pidamos al Espíritu Santo que revele pecados ocultos, esas tendencias de maldad en nosotros y en nuestra familia que llevan a pecar y que traerán consecuencias a nuestras vidas y familias. Maldición es una cadena de pecar que por el poder de Dios se puede romper, porque para esto apareció el Hijo de Dios, hermanos, para deshacer las obras del enemigo. Entonces Dios dio a su Hijo unigénito para que por medio de Él nosotros fuéramos salvos, y así Él pudiera deshacer las obras del enemigo. Entonces lleguemos, hermanos, yo los invito a que lleguemos a los pies de Cristo y que confesemos nuestros pecados, que confesemos nuestras iniquidades, y le pidamos que arranque de nosotros todo eso, que nos perdone, porque no queremos que todo esto venga a pasar a nuestras generaciones, porque nosotros queremos una generación como fue José, que fue una generación de bendición, que fue una generación que bendijo y honró el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, esta ha sido mi predicación. Voy a cerrar la palabra, los voy a invitar a que me acompañen a orar. Gracias, bendito Padre Celestial, te doy, Señor, por haberme permitido, Padre, traer tu palabra esta noche. Te
pido, Padre Celestial, que seas tú, Padre, bendiciendo esta palabra, Padre Celestial, y que esta palabra, Padre, no caiga en sacos rotos, Señor Jesús, sino, Padre, que sea alimento para nuestras vidas, Padre. Todo esto, bendito Padre, te lo pido, en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Amén.